en día muchas empresas están llevando a cabo proyectos de innovación y no son conscientes de ello. De hecho, se están perdiendo ayudas públicas destinadas para este fin. Si no quieres que te pase lo mismo, quédate con nosotros a ver este vídeo, que seguramente que tengamos alguna recomendación que pueda ser de utilidad para ti. Hola a todos, hoy vamos a hablar de innovación, así que si tienes una idea innovadora y estás pensando en obtener financiación para llevarla a cabo, este contenido te puede interesar. ¿Por qué es importante innovar? Porque es una manera de diferenciarte de tu competencia y obtener una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva no se mantiene en el tiempo si solamente haces un proyecto de forma puntual. Para ser una empresa innovadora, tu proyecto tiene que estar y tu misión tiene que estar enfocado a la innovación. Es decir, que cualquier decisión que tomes en cualquier área de la empresa tiene que ir vinculada a ese ofrecer más, a obtener un punto diferenciador con todo lo que el mercado está ofreciendo ahora mismo. Actualmente muchas empresas están llevando a cabo proyectos de I+D+I y no los están identificando correctamente, por lo cual se están perdiendo ayudas públicas que se podrían aprovechar para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Pues ahora vamos a ver el proceso básico de solicitar un expediente de ayuda para un proyecto de innovación. Entonces, todo comenzaría inicialmente con la fase de solicitud, es decir, cuando presentamos la ayuda al organismo y le informamos que estamos interesados en recibir una ayuda por nuestro proyecto. Generalmente la documentación que se presenta en la solicitud suele ser una instancia general en la que se indica que queremos esa ayuda, una memoria de presentación en la que indicamos qué vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar y un presupuesto, es decir, una asignación estimada de recursos para llevar a cabo ese proyecto. Con ello damos inicio al expediente administrativo de la ayuda, pero también generalmente al periodo de ejecución de costes del proyecto. Profundizando un poquito más en la fase de solicitud, porque al fin y al cabo es aquí donde nos estamos jugando que nuestra propuesta sea elegible o no. Entonces vamos a intentar detallar un poquito más qué aspectos hay que tener en cuenta para poder tener una propuesta de éxito y que la administración la valore de forma positiva. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar la idea, analizar el potencial innovador que tiene nuestra idea. Para ello tenemos que informarnos muy bien de lo que está haciendo la competencia, de lo que hay en el mercado y ver qué punto diferenciador tiene nuestro posible proyecto de I+D respecto a lo que ahora mismo hay en el mercado. Esto es un ejercicio complicado y hay muchas veces que no está clara realmente si es innovador o no lo es. Entonces nuestro consejo siempre es, en este punto, apoyarse de consultoras externas que te pueden ayudar o de los propios organismos que están generalmente con muy buena predisposición para ayudar y orientar a las empresas para discernir si efectivamente tiene cabida un proyecto dentro de una línea o no la tiene. Igualmente, otra de las cosas que tenemos en cuenta o que tenemos que tener en cuenta es la identificación del programa más adecuado. Actualmente hay un abanico muy grande de posibilidades de financiación, pero nuestra idea de proyecto no tiene por qué encajar en todos. Puede encajar en varios y uno ser más ventajoso que otro, o puede que, tal y como lo estamos planteando, no tenga opciones de ser financiado. Entonces tenemos que ver exactamente qué oferta tenemos de ayudas y luego también determinar qué tipo de ayuda nos interesa a nosotros. Hay opciones como puede ser una subvención a fondo perdido, es decir, que en este caso se concede una ayuda que posteriormente no hay que devolver una vez que se ha demostrado que el proyecto se ha llevado a cabo. Hay otras opciones de financiación como pueden ser préstamos blandos, en la que prestan dinero durante un periodo de realización del proyecto, pero que posteriormente lo tendrás que ir amortizando y devolviendo, o puede ser que tu interés o lo que te interese sea una deducción fiscal. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces son compatibles unas ayudas con otras, con lo cual de esta manera podemos maximizar cada euro que gastemos en un proyecto de I+D y podríamos en algunos casos llegar a retornos hasta el 80% de la ayuda. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es el conocimiento de los distintos organismos que nos pueden facilitar este tipo de ayudas. Por ejemplo, a nivel regional tendríamos la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la tenemos aquí al lado, y ofrece ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D a nivel de producto, a nivel de desarrollo de procesos, incluso para la incorporación de nuevas tecnologías de la información en la empresa. Incluso también apoya de forma muy intensiva la colaboración o la subcontratación de empresas especializadas que realicen consultoría específica
para llevar a cabo esos planes estratégicos de innovación que ayuden a las empresas a saber por dónde tienen que ir o cuál va a ser el itinerario más adecuado a la hora de realizar sus proyectos. Otro ejemplo podría ser CDT, en concreto la línea Neotech, muy enfocada a emprendedores o nuevas empresas de base tecnológica, que es a nivel nacional, y en ese caso sí que estamos hablando de una financiación mixta. A nivel europeo, obviamente, el catálogo es inmenso. Aquí ya hay que estar un poquito más especializado a la hora de saber exactamente a qué líneas vamos a acudir. También está el hándicap que muchas propuestas hay que presentarlas en inglés, y obviamente son más competitivas. Conforme vamos, ascendiendo a nivel geográfico, también la competencia es mayor y también el incentivo es mayor. Entonces, a la hora de presentarte a determinadas convocatorias, sobre todo si no hay experiencia previa, sí que en algunas es recomendable ir de la mano de una empresa especializada que se dedique a ello y que sepa sacar al máximo el grado innovador o la ventaja de tu proyecto. Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar nuestras propuestas es en quién nos vamos a apoyar. La búsqueda de nuestros socios, bien sea de forma tecnológica, es decir, empresas de base tecnológica que podamos necesitar aliarnos con ellos para llevar a cabo el proyecto. No es obligatorio que todos sepamos de todo, y puede ser que dentro de un proyecto de I+D que desarrolle una empresa haya una pequeña parte que tenga que subcontratar a un tercero. También puede darse el caso que las propias convocatorias de ayuda obliguen a que haya un consorcio, es decir, que ese proyecto tenga que desarrollarse de forma consorciada entre dos empresas que pongan a disposición del beneficio del proyecto sus recursos y su conocimiento. Entonces es muy importante saber quiénes son esas empresas. No tiene que ser siempre necesariamente una participación para el desarrollo, sino también para ese asesoramiento, esa búsqueda de una patente, etcétera, etcétera, que te puede llevar a maximizar una vez más el retorno que obtengas de ese proyecto de I+D. Entramos ahora en la fase de definición de nuestra propuesta. A la hora de definir nuestra propuesta tenemos que saber qué vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué nos planteamos desarrollar o llevar a cabo y qué necesidad vamos a intentar satisfacer en el mercado? Generalmente casi todos los proyectos surgen de una necesidad que no está cubierta o que nosotros no estamos conforme o que creemos que lo podemos hacer de una manera mejor a lo que ahora mismo está en el mercado. Entonces, esas innovaciones pueden ser en el desarrollo de un producto o bien en el método en el que nosotros estamos organizando nuestro proceso productivo. También puede ser intentando llevar a un sector en el que no se está llevando a cabo la metodología que se utiliza en otro diferente, que está comprobado que ahí funciona, pero que llevado a un nuevo sector hay un riesgo de que esto pueda salir bien o pueda salir mal. Generalmente los proyectos de I+D suponen un reto tecnológico para las empresas que lo llevan a cabo, y es un riesgo que tienen que asumir a la hora de realizar el proyecto. Por eso es importante buscar unos buenos aliados, buscar unos socios tecnológicos que te puedan llevar a cabo a realizar tu propuesta de forma exitosa, y por supuesto apoyarte en fondos públicos que te hagan el camino más liviano a la hora de emprender un proyecto de estas características. Respecto a la forma la manera que tenemos de preparar la propuesta, es muy importante tener en cuenta que al fin y al cabo el evaluador que está evaluando nuestra propuesta va a recibir muchas más. Entonces tenemos que ser muy concisos y dejar muy claro ciertos conceptos que queremos defender y poner en valor realmente las cosas más importantes de nuestra propuesta. Entonces, como decía antes, tenemos que dejar muy claro, primero, qué vamos a satisfacer; segundo, qué vamos a hacer; cómo lo vamos a hacer; y qué aporta mi producto o mi nuevo servicio respecto a lo que ahora están haciendo. ¿Cuál es el punto innovador? Porque al fin y al cabo es donde nos estamos jugando ahí la posible ayuda o apoyo financiero. También tenemos que tener muy claro hasta dónde queremos llegar con nuestro producto o nuestro servicio. Es decir, hay veces que nos quedamos en fases de investigación más aplicada, investigación más en área de laboratorio, y otras veces más en desarrollo propio del producto o en versiones ya muy cercanas al mercado. Entonces, las propias líneas de ayuda a veces establecen un TRL, que es una escala en la que se clasifica cómo de lejos está del mercado, y es posible que para que tú puedas optar tengas que encajarte directamente en los TRLs que marque la convocatoria.
Ya por último, otro aspecto clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propuesta es planificar temporalmente la ejecución del proyecto, es decir, desgranarlo en distintas actividades, ir correlacionándolos en el tiempo para luego también que sea más fácil el seguimiento y poder evaluar si hay desviaciones entre lo que nosotros habíamos previsto y lo que no. Esas actividades también tienen que ir correctamente vinculadas a la imputación de costes que nosotros estimamos necesarios. Es muy importante a la hora de preparar una propuesta que obviamente la parte técnica esté bien definida, pero también que la parte económica o presupuestaria lo esté. Es decir, que nosotros tenemos que justificar cada gasto que vayamos a meter o a imputar en el proyecto de I+D+i. Porque al fin y al cabo, a la hora de valorar esa propuesta se valoran dos aspectos. Por un lado el aspecto técnico y por otro lado el aspecto económico. Y podría darse el caso que se valore la propuesta técnica porque tiene cabida dentro de la línea, pero que por no estar correctamente dimensionado el presupuesto se apliquen recortes que obviamente van a afectar luego en la ejecución del mismo. Una vez que hemos solicitado la ayuda y la administración ha revisado todo el expediente que hemos presentado, el siguiente paso sería o bien que nos pidan alguna aclaración adicional o bien directamente que ya propongan la resolución de concesión de la ayuda. Esta resolución de concesión en algunos casos es provisional y posteriormente una definitiva o directamente ya la resolución definitiva, depende del trámite al que estemos optando. Es muy importante revisar bien las condiciones de esa resolución de concesión. Primero, porque es la que establece generalmente los importes que finalmente se han aceptado. Es decir, que aunque hayamos presentado un presupuesto X, es posible que hayan considerado que con un presupuesto inferior pueda realizarse ese mismo proyecto de I+D. Por lo tanto, la ayuda nos la van a pagar en función de ese presupuesto que nos han aprobado. Por otro lado, también en la resolución muchas veces se establecen cuáles son las obligaciones que el beneficiario adquiere a la hora de aceptar esa ayuda, como podría ser, por ejemplo, el mantener la actividad durante un determinado número de años, podría ser la creación de empleo, podría ser llevar un sistema de contabilidad diferenciado o pagar, como decíamos anteriormente, en determinados plazos que exige la ley de morosidad. Estos son algunos de los ejemplos, pero en general es muy importante, obviamente desde la fase de inicio y cuando tú decides meterte en un proyecto de este tipo, pero sobre todo ya en el momento de la resolución, porque es cuando ahí estamos ya aceptando esa ayuda y ahí es donde empiezan ya las reglas del juego oficiales. Bueno, pues ahora vamos a hablar del periodo de desarrollo del proyecto. Aquí tenemos que diferenciar dos términos muy importantes. Por un lado, lo que es el plazo de ejecución del proyecto y por otro lado, el plazo de justificación. Dentro del plazo de ejecución es aquel que nos conceden para llevar a cabo las actividades del proyecto. Y durante este periodo también podemos efectuar gastos, imputar horas de personal, etcétera, etcétera. El plazo para justificar generalmente es un plazo añadido que se da para preparar la cuenta justificativa del proyecto. Y es muy frecuente que en ese periodo no nos dejen imputar costes. Es muy importante tener en clara la diferencia porque podría suponer la pérdida de algún concepto subvencionable inicialmente aprobado. Otro concepto que tenemos que tener claro a la hora de ejecutar nuestro proyecto es saber cuándo debemos iniciar las actividades del proyecto. ¿Por qué? Porque hay ayudas que están sujetas al efecto incentivador. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio solicitar la ayuda antes de empezar los costes del proyecto. De tal manera que si nosotros empezamos a realizar actividades o nos comprometemos con algún proveedor antes de informar a la administración que vamos a realizar ese proyecto, podría suponer que todo el proyecto sea invalidado. Dentro del periodo de justificación, nuestra recomendación es que siempre os ciñáis lo máximo posible a aquella memoria de presentación que inicialmente presentasteis en el organismo. Sabemos que es complicado porque muchas veces cuando hacemos la previsión de un proyecto de I+D no sabemos cómo se van a ir dando cada una de las actividades, pero hay que tener en cuenta que esa memoria fue la que proporcionó la financiación al proyecto. Es decir, que cualquier modificación que tengáis podría suponer un cambio en el alcance y haceros perder la ayuda. Por lo tanto, si se van dando modificaciones a lo largo de la ejecución del proyecto, nuestro consejo es que las consultéis con la administración antes de llevarlas a cabo e informéis para que se tengan en cuenta y evitar disgustos futuros. Ahora hablaremos del
periodo de justificación. Como decía anteriormente, es el periodo en el que nosotros preparamos la cuenta justificativa y demostramos a la Administración que hemos realizado el proyecto que en su día dijimos que íbamos a hacer. En el periodo de justificación deberemos de presentar una memoria técnica que recoja todas las evidencias de nuestro proyecto, así como toda la justificación económica que soporte los gastos realizados para la ejecución del proyecto. Es muy importante que desde el inicio de la solicitud de ayuda tengamos bien claro qué documentación va a ser necesaria para justificar el proyecto, puesto que es muy difícil recopilar cierta documentación, como puede ser, por ejemplo, una oferta de 2 años antes, que es cuando se produjo el gasto. Otro aspecto a tener en cuenta y que últimamente se está solicitando mucho es el cumplimiento de la ley de morosidad. Esto quiere decir que todas las facturas que entren dentro de un proyecto de I+D tienen que estar pagadas en el plazo que la ley de morosidad exige para ello. Esto últimamente se está implantando no solamente para los gastos del proyecto, sino para cualquier proveedor que tenga la empresa. Con lo cual, nuestra recomendación antes de solicitar la ayuda es verificar si como beneficiario cumplís este criterio y también si los gastos de vuestro proyecto lo cumplen. Obviamente es muy importante cumplir los plazos establecidos para justificar y atender los posibles requerimientos que haga la Administración en tiempo y forma. Una vez hayamos entregado la cuenta justificativa de nuestro proyecto, la Administración revisará toda esa información aportada y requerirá, si fuera necesario, mayores explicaciones de cada una de las actuaciones que hemos realizado. Una vez la Administración ha hecho esa revisión, generalmente va acompañado de una inspección final, en la que un técnico del organismo competente se desplaza a las instalaciones del beneficiario para demostrar in situ que efectivamente el proyecto ha tenido lugar. Esto ya podría considerarse casi la última fase final de lo que es la gestión del expediente y ya quedaría la última, que es el cobro de la ayuda. Obviamente la más esperada para todos y que en principio suele ser generalmente, y salvo excepciones, al final del proyecto. Si bien es cierto que hay algunas ayudas que permiten pagos anticipados que ayudan a llevar a cabo el proyecto. Como conclusiones finales, vamos a detallar algunos de los aspectos más importantes que hemos comentado a lo largo de este vídeo. Por un lado, es importante conocer el mercado, conocer sus necesidades y conocer lo que nosotros podemos aportar. Por otro lado, es importante tener un plan de innovación, tener esa guía de a dónde queremos llegar y vía la innovación ver cómo podemos llevarla a cabo, bien sea a través de nuevos productos, a través de nuevos servicios o mejorando procesos que ya estamos llevando a cabo. También tenemos que tener conciencia de qué número de organismos o qué tipo de ayudas nos están ofreciendo en cada momento y tener claro a qué ventanilla vamos a aplicar, porque en función de dónde vayamos podremos obtener para un mismo proyecto más rentabilidad y más retorno económico. También es muy importante que nos apoyemos en empresas especializadas, tanto a nivel tecnológico, a nivel técnico, como a nivel de asesoramiento, para intentar enfocarnos en aquellas opciones que mejor nos puedan encajar para nuestros proyectos de I+D. Y por último, pues animaros a innovar. Si os podemos ayudar en algo, nosotros estaríamos encantados, pero sobre todo que ninguna empresa se quede sin innovar por miedo a hacerlo. Hay ahora mismo recursos, hay ayudas, hay opciones para informarse, con lo cual que nadie se quede sin innovar porque no conozca el escenario en el que nos estamos moviendo.